Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcast destinada a divulgar las ideas de la libertad dentro del proyecto Value for All, con la colaboración, eso sí, de Polinomios. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Mi nombre es Ángel García y a mi lado tengo el placer de contar de nuevo con la presencia del fundador de Value for All y quien me inició en este hobby que tengo de los podcasts, el doctor Gustavo Morales. Muy buenas, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas Ángel, todo muy bien, ¿y tú qué tal? Estupendamente. Para los que no recuerdan, en julio de 2012, Mario Draghi, entonces era el presidente del Banco Central Europeo, y pronunció las famosas palabras de haré lo que sea necesario para preservar el euro. Y vaya si lo hizo. Es comúnmente conocido, ¿no?, por los que nos gusta un poco todos estos temas, el whatever it takes. Esa intervención fue un punto de inflexión en la crisis de la deuda de la Unión Europea, que son los bonos o letras del tesoro que emiten los países cuando gastan más de lo que ingresan, y entonces esos, cuando emiten mucho, pues tienen que pagar muchos intereses para que los inversores quieran comprar esos bonos. Entonces, bueno, pues en aquella época cada vez se emitía más deuda y los inversores ya no tenían tanto apetito por la deuda, con lo cual tenían que ofrecer cada vez más y más intereses, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bueno que recordemos un poco cómo era la situación en 2012 para poner un poco en contexto y luego seguimos explicando lo que hizo Mario Draghi. Propuesto, en 2012, la verdad es que varios países de la zona euro estaban al borde de un colapso financiero, ¿de acuerdo? Entre ellos, pues seguro que a nadie se le escapará, estaban Grecia, estaba España, estaba Italia, una de las grandes economías junto con España de la Unión Europea, y otros países también estaban enfrentando una deuda pública pues que era insostenible, ¿no? Déficits fiscales enormes y una gran falta de confianza también de los mercados. Así es, y entonces, claro, lo que resulta tentador en esos casos es imprimir moneda, ¿no? Porque cuando hay un país que emite la deuda de una cierta moneda y también tiene la responsabilidad sobre el Banco Central que emite esa moneda, pues entonces es tentador indicarle al Banco Central que emita moneda para comprar esa deuda que está emitiendo, ¿no? Y esa estrategia, pues como todo el mundo podrá entender, no lleva a ninguna parte porque pagar la deuda con una moneda que acabas de imprimir, pues en realidad es una cosa en el fondo es bastante absurda. Países que han hecho eso y les ha salido mal, pues pueden ser Venezuela y Argentina, ¿no? Por eso siempre se dice que la política fiscal, que son los gastos del Estado, y la política monetaria, que es el dinero que imprime el Banco Central, tienen que ser independientes, ¿no? Para que de alguna manera ejerzan una labor de contrapeso o de control el uno contra el otro, ¿no? Cuando eso no es así, pues intentan, digamos, hacer el juego alineados, pues lo que acaban sucediendo es que uno imprime dinero a expensas del otro, que emite la deuda, y bueno, pues se acaba produciendo una situación pues bastante mala, ¿no? La idea del euro es que los países tienen control sobre su política fiscal, pero no tienen control sobre la política monetaria, que es el Banco Central Europeo, que es independiente, ¿no? Entonces, como es independiente, pues no le pueden manipular, ¿no? De alguna manera se consigue mantener esa independencia que hemos estado comentando que si no se tiene, pues puede ser muy negativa. Hasta que llegó Mario Draghi, Ángel. Efectivamente, aquí es donde entra Super Mario, nuestro querido Mario Draghi, protagonista del podcast de hoy, y es que el 12 de julio de 2012, como hemos dicho, pues su famosa declaración y la promesa, ¿no?, de comprar estos bonos soberanos de países en problemas, a través de un programa que a lo mejor a muchos no les suena, conocido vulgarmente como OMT, que quiere decir Outright Monetary Transactions. Con estas declaraciones, el 12 de julio de 2012, Mario Draghi inaugura la época de los gobernadores estrellas del Banco Central Europeo, ¿no? Digamos, el puesto de gobernador, que es un puesto técnico, en principio no tienes que ser particularmente destacado desde un punto de vista política, sino un buen técnico que entienda cuál es su labor de control de la inflación y cuál es, digamos, cómo tiene que ir liberando los billetes que va imprimiendo para no generar inflación,
pues cuando Mario Draghi hace esas declaraciones, pues se convierte en una estrella, se convierte en un actor político, ¿no? Pues a nadie que nos siga lo podrá sorprender que a nosotros nos parece que ese paso es malo, ¿no? Cualquiera te haya escuchado Tiempo Polynomics o algo que hemos publicado en Value for All, en Don't Tread on Me o en Econominutos, pues entenderá que todas esas actitudes del técnico que se mete a político y que pretende caer en esa fatal arrogancia de saberlo y poder controlarlo todo, pues es un error, ¿no? Y creo que nadie que nos haya escuchado antes, pues le sorprenderá que nos parezca que esto es un error, que esto es un error. Indudablemente consiguió calmar los mercados, ¿vale? Sí que es verdad que lo que buscaba lo consiguió, ¿no? Pero bueno, al principio no estaba muy claro que fuera a prosperar porque necesitaba el apoyo político. Debió pasar 24 horas bastante malas porque en 24 horas no recibió ningún apoyo, pero de una manera coordinada a las 24 horas tanto François Hollande como Angela Merkel, canciller y primer ministro francés y alemán, respectivamente, se posicionan como garantía del Banco Central Europeo y toman esa misión de salvar el euro, salvar el soldado euro, como llamamos hoy a este vídeo, ¿no? Entonces, el 27 de julio por la mañana de 2012, un portavoz del Bundesbank dice textualmente que en el pasado el Bundesbank ha expresado repetidamente su opinión crítica respecto a la compra de títulos porque este tipo de operaciones difumina la frontera entre las políticas monetaria y fiscal, ¿no? Es decir, el Bundesbank, que había sido siempre una institución monetaria muy rigurosa, que saben el daño que puede hacer la hiperinflación a una economía. Hay que pensar que Adolf Hitler fue elegido democráticamente, ¿no? Otra cosa que luego se convirtió en un dictador, pero fue elegido democráticamente en una época de hiperinflación, ¿no? Entonces, la hiperinflación realmente corrompe, digamos, el pensamiento de la gente, le hace entrar en una situación de estrés que cualquier situación, cualquier solución les parece buena, aunque parezca increíble, ¿no? Entonces, el Bundesbank se intenta desmarcar un poco de esta idea del Banco Central Europeo, hace un amago de que no va a votar a favor, porque digamos, aunque Mario Draghi diga que él lo va a hacer, luego necesita el apoyo de los otros gobernadores, de los otros bancos que están dentro del Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo en realidad es un sistema de bancos centrales, y este señor, que se llama James Bateman, era en ese momento el presidente del Bundesbank, pues el gran opositor al plan de Mario Draghi, pues fracasa y sale derrotado. Desde luego. Y bueno, o sea, no hay más que hablar por lo que has comentado sobre la hiperinflación, de las grandes consecuencias que pueden traer sobre cualquier economía, porque en ciudades como Madrid, que vives tú, o Murcia, donde estoy yo, pues tenemos muchísimos hermanos de Venezuela o de Argentina que precisamente lo han sufrido y han visto las consecuencias que trae sobre ellos mismos, sobre sus familias. ¿Cuáles fueron las verdaderas consecuencias de esta intervención de Mario Draghi? Vamos a desglosarlo. Bien, en primer lugar, es importante, por supuesto, reconocer que la intervención de Draghi logró su objetivo inmediato, como has comentado, estabilizar los mercados financieros y evitar el colapso de la eurozona. ¿Pero a qué precio? Pues como decía el Bundesbank, que resaltaban los temores del bueno de Weidmann, la disolución de la frontera entre la política monetaria y la política fiscal. La primera es responsabilidad del Banco Central. La segunda es la del gobierno, o sea, es una responsabilidad del gobierno del país. Y cuando esa frontera se diluye, lo que tenemos es pues algo parecido a lo que ha ocurrido tanto en Venezuela como en Argentina, que he comentado. Efectivamente, entonces uno de los grandes problemas de esta intervención es que crea un precedente peligroso, ¿no? Si en última instancia el Banco Central Europeo dice que hará lo que haga falta por salvar el euro y si lo que hace falta es comprar la deuda de los países, pues lo que hace es crear un incentivo perverso para los países, ¿no? Que es precisamente lo que menciona Philippe Baugus en su libro La tragedia del euro, que ya hemos tenido aquí en un vídeo y en alguna otra ocasión a Philippe, que lo que hace es que la emisión de deuda se convierte en una tragedia de los comunes, ¿no? Todo el mundo tiene un incentivo para emitir deuda y ese incentivo, de alguna manera, lo que hace es pues deteriorar la moneda, ¿no? Deteriorar la moneda porque le obliga al Banco Central Europeo a tener que imprimir más y más para poder pues contener a los mercados y que los tipos de interés que paga esa deuda pues no se dispare, ¿no? Entonces, al final se convierte, digamos,
la austeridad fiscal, ¿no? Y lo que se llamaba en aquel momento los hombres de negro, ¿no? Que iban a venir a meter en cintura a los países europeos, pues se convierten, digamos, de alguna manera en los malos de la película, porque la vía fácil, ¿no? Que es como un poco pues la vía del azúcar, ¿no? Que es la dopamina, ¿no? La satisfacción inmediata es el que el Banco Central Europeo te compre la deuda para calmar los mercados, ¿no? Pero claro, el problema es que después de la fiesta del azúcar, pues lo que puede llegar es la diabetes, ¿no? Y que te mueres, ¿no? Es decir, que al final esa recompensa inmediata pues no es buena en el largo plazo, ¿no? Por eso, por lo que los gobiernos de todos estos países con problemas, pues no tuvieron que enfrentar realmente pues, las consecuencias de sus políticas fiscales, que eran del todo irresponsables. Y en lugar de implementar pues esas reformas, muchos países simplemente pues dijeron, tengo aquí al primo de Zumosol, ¿no? Al Banco Central Europeo, que es el que me va a apoyar. Por poner un símil así con el que todo el mundo se pueda sentir familiarizado, es como a la persona pues, con obesidad, pues simplemente le haces una liposucción y realmente pues no la educas en alimentarse bien, en hacer ejercicio. Al final, ¿qué va a pasar? Porque va a volver a ganar ese peso de golpe porque realmente no ha cambiado su forma de ser. Igual que llega un momento, pues a pesar de lo que sea, a estar obeso, pues va a volver a estarlo, pues vamos, en cuestión de tiempo. Entonces, esa falta de disciplina fiscal lo que hace es que nos acostumbramos a vivir una vida de grandes gastos que no están soportados por los ingresos del momento, ¿no? Sino que están soportados por la emisión de una deuda que le estamos colgando de alguna manera como una losa a las generaciones venideras, ¿no? Lo cual es profundamente injusto, ¿no? Porque si en algún momento se plantea que hay que devolver esa deuda, pues los que se tendrán que apretar el cinturón son los que vienen detrás, que en realidad nunca tuvieron ninguna parte de culpa ni ninguna capacidad de decidir sobre la emisión de esa deuda, ¿no? Pero también hay consecuencias políticas y sociales, ¿no, Ángel? Desde luego, no hay que olvidarla ni muchísimo menos y para los que pues quizá la economía no les interese, desde luego que este tipo de consecuencias seguro que sí. Y es que la intervención del Banco Central Europeo también ha llevado a un mayor centralismo en la política económica europea. Aquí muchas veces hemos bromeado con el tema de que la Unión Europea pues cada vez se parece más a la Unión Soviética, ¿no? Pero realmente no es tan broma. De hecho, por eso dicen tanto de entre broma y broma, la verdad son. Y es que los Estados miembros pues cada vez han cedido más soberanía a instituciones centrales, como puede ser, por ejemplo, la Comisión o el Banco Central Europeo. Entonces, lo que pasa es que vamos en camino de convertirnos en una especie de superestado en el cual que está gobernado desde Bruselas con una serie de personas que en teoría son los listos de la clase, ¿no? Que son unos técnicos que en teoría tienen más información que los demás y que nos van a guiar por el camino que ellos entienden. Pero claro que muchas veces en realidad no son técnicos, sino que son políticos que tienen una agenda política que quieren imponer y esa agenda política no siempre coincide con lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay una situación que lo habla muy a las claras fue cuando no se consiguió aprobar la Constitución Europea que en España se votó de una manera masiva a favor del sí, pero que cuando se llevó a otros países la gente dijo que no quería esa Constitución porque esa Constitución suponía ceder muchas más competencias a la Unión Europea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en lugar de pararse ese proceso y entender, bueno, oye, nos hemos equivocado, la gente no quiere esto, lo que han buscado es, a través del Tratado de Lisboa y a través de otras herramientas, pues conseguir, ¿no? No una Constitución Europea, porque ya no se atreven a llamarlo así, pero digamos un sucedáneo de Constitución Europea que lo que hace es que lleva a que haya cada vez más centralismo centralizado en Bruselas, ¿no? Donde realmente pues no tienen la capacidad de ver lo que está pasando en cada sitio concreto y les falta mucha información, ¿no? Y simplemente están tomando las decisiones pues un poco en base a su agenda política, ¿no? Y claro, ahí es donde pues se va despegando cada vez más y más la decisión política de lo que quiere el ciudadano de a pie. Efectivamente, y que pues al final todo este tipo de cosas, todas estas grandes decisiones que se toman a nivel europeo, pues obviamente pueden funcionar muy bien en ciudades como Bruselas, que tuve la oportunidad recientemente de conocer, pero quizá esas mismas, no sé, esas mismas estrategias no funcionen tanto en ciudades como la mía, como en Murcia. De hecho, no hay más que ver el desastre que han hecho con el tráfico que hay en la ciudad
y cómo todo el mundo se está quejando de ello, pero es que es normal, desde una institución así es complicado tomar decisiones a nivel tan pequeño, ¿de acuerdo? Que afecte a localidades con una, digamos, no desarraigo, pero sí que es verdad, una distancia, una lejanía que hace pues, que al final no haya tanto conocimiento de causa para poder llevar a cabo estas medidas. Pero bueno, que al final me desvío con el tema. Eh, Además de todo esto, la percepción que tienen ahora mismo los ciudadanos, o bueno, más bien los gobiernos de los países de la Unión Europea, es que al fin y al cabo el Banco Central Europeo siempre va a estar ahí para rescatar a todos estos países que estén en apuros. ¿De acuerdo? Lo cual pues reduce obviamente el incentivo que tengan todos estos gobiernos de realizar reformas de gasto o de ingresos pues que necesitan realmente sus economías. Lo cual, por supuesto, al fin y al cabo puede llevar a una dependencia crónica de la intervención de esta entidad. Hoy en día, el estado del bienestar que disfrutamos en España, pues no sería posible mantenerlo si no fuera con la emisión de la deuda, ¿no? Con lo cual nos hemos hecho dependientes, es decir, que de alguna manera el Banco Central Europeo es nuestro dealer, ¿no? Es nuestro camello, es el que nos pasa la droga que nos permite pues, levantarnos cada día para seguir funcionando, ¿no? Entonces, evidentemente, mientras no seamos conscientes de que tenemos un problema de adicción, pues no podremos actuar sobre ello. Pero ¿qué podemos, en definitiva, aprender de todo esto, Ángel? Y leyendo en una óptica liberal, que es la que nosotros queremos aplicar a esto, ¿qué es lo que podemos aprender de ello? Pues al fin y al cabo yo lo que pienso es que la principal lección que podemos sacar de todo esto es que la intervención estatal en los mercados, aunque pueda surtir un mínimo efecto o bueno, un gran efecto a corto plazo, puede tener consecuencias extremadamente negativas. Iba a decir en el largo plazo, pero es que incluso en el medio plazo pasa lo mismo. Y no hay más que echar un vistazo a obras tan relevantes como la de Henry Hazlitt de La economía en una lección. Entonces yo creo que esa realmente es la lección, como diría Hazlitt, que más importante que debemos aprender. Que es que la buena economía se hace no pensando en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, que van a estar pasando en el medio largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la intervención de Super Mario Draghi, salvó el euro en 2012, ha tenido un impacto fundamental en cómo se ha desarrollado la Unión Europea desde ese momento, creando en los países una dependencia de la emisión de moneda por parte del Banco Central, que se utiliza para comprar la deuda de una manera indirecta, no a través del Banco Central Europeo directamente, sino a través de bancos comerciales que lo utilizan como avales que les da el Banco Central Europeo, ¿no? Digamos, es un proceso deliberadamente complejo que la gente, pues, de la gente de la calle no es del todo consciente ni creo que entienda muy bien cómo funciona, pero hay que tener en cuenta que para que haya desarrollo, lo que hace falta es que haya ahorro, capitalismo y trabajo duro, ¿no? Como dice el bueno de Milancho Bastos, ¿no? La gente tiene que ahorrar, los países tienen que ahorrar, porque el capitalismo no es el consumismo, el capitalismo es el reinversión de esos ahorros en actividades o en cosas que produzcan más valor en el futuro de lo que producen hoy, ¿no? Entonces, todo lo que no sea caminar ese camino, pues nos lleva pues por una mala senda, que yo creo que realmente ni siquiera sabemos a dónde nos lleva, que lo estamos más o menos explorando, pero que puede ser que lo que haya al final del camino pues sea una crisis monumental de la que no vamos a salir porque va a ser una cosa totalmente inaudita. Y que nunca se va a ver vivido, ¿no? Semejantes deudas públicas soportadas por una impresión de dinero sin una reserva de valor detrás de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que no sea tener responsabilidad fiscal, cuadrar las cuentas y que haya más mercados libres con menor intervención estatal y más libertad económica, pues todo lo que no sea eso, pues son inventos y esos inventos pues no tienen por qué terminar bien, Ángel. Desde luego. Y yo lo que observo últimamente es que la gente al final pues se fija en los gobiernos y dice, pero yo para qué voy a ahorrar si los primeros que están despilfarrando y que no ajustan las cuentas son los gobiernos. Me endeudo, me voy de vacaciones, esto, lo otro. Yo creo que no es como ellos lo hacen mal, pues yo voy a hacer
voy a seguir, ¿no? ese ejemplo y voy a seguir haciéndolo mal. Yo creo que para exigirles a ellos que hagan las cosas bien a nivel macro, nosotros a nivel micro tenemos que seguir el ejemplo que tú has dicho del profesor Anso Bastos, de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Obviamente elegir libertad de empresa y demás, pero yo pues ser ahorrador y trabajar para que, pues eso, para que mis ingresos vayan a consecuencia de mis gastos y tener ese pequeño margen para ir ahorrando, ir invirtiendo en lo que yo quiera y, pues eso, al fin y al cabo, ser responsable a nivel, pues eso, a nivel financiero. Y bueno, para no, tampoco me quiero extender en este tema, pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Ya hemos hablado de todo lo que teníamos pensado. Como siempre, pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden, por supuesto, seguir, como siempre, a Value for All y a Polynomics en todas las redes sociales. Y muchas gracias también a ti, Gustavo, por seguir ahí al pie del cañón, dando la batalla de las ideas, como siempre. Y bueno, te deseo lo mejor este verano y para el próximo curso, por supuesto, ha sido todo un placer grabar contigo de nuevo. Muy bien, Ángel, pues nada, un placer por mi parte que podamos vernos y hablar de estos temas que nos interesan a los dos y como tú dices, seguir dando la batalla de las ideas que tan importante es. Un saludo, nos vemos. Un abrazo.